Un mundial no se construye únicamente con selecciones, estadios o goles. Detrás de la Copa del Mundo existe una completa estructura jurídica que regula competencias, resuelve conflictos y garantiza el cumplimiento de las reglas del juego. Damos el pitazo inicial. Bienvenidos a la temporada especial mundialista de ayer y hoy en La Libre. Bienvenidos a esta nueva edición de este podcast que tiene que ver con derecho y deporte. Especialmente estamos analizando este tema del fútbol, cómo el derecho está inmerso dentro y fuera de la cancha. Y bueno, me acompañan hoy también Alejandro Madrigal y Rodrigo Chávez, Jorge Gutiérrez quien les habla, para seguir este apasionante tema. En realidad, quizá nos llevaríamos 10, 15 podcasts y hemos decidido pues hablar hoy de los temas tal vez que tienen que ver más relevancia, con mayor relevancia con aspectos dentro de la cancha. Ahorita vamos a hablar otros fuera de la cancha, pero que los consideramos jurídicamente pues muy válidos y apropiados de poder tocar en este tema. Entonces, creo que primeramente, muchachos, bienvenidos. Otra vez aquí nos vemos para esto que nos apasiona. Y empezaría yo, Ale, a ver si nos ayudas con todo este tema de todos los intervinientes que hay en un equipo, en un partido de fútbol, ¿verdad? A veces vemos solo al árbitro y vemos solo los jugadores, pero no es solo eso. Contanos un poco con relación a eso, ¿qué nos puedes aportar? Bueno, primeramente un gusto de nuevo, y a aquellos que nos están escuchando, ojalá que puedan garantizarse el poder escuchar toda esta serie de podcast acerca de derecho y deporte. Cuando hablamos de cualquier tipo de deporte y finalmente hablando del fútbol, que es lo que dentro de muy poco vamos a vivir esa fiesta del Mundial, las personas están muy acostumbradas, y no sé si van a coincidir conmigo, pero están acostumbradas a sentarse frente al televisor o estar en el estadio y solamente ver a los participantes 11 contra 11, a un árbitro y a sus dos asistentes, y se dedican a entender que el fútbol se trata de las reglas que están diseñadas para aquello que ocurra dentro de la cancha. Sin embargo, alrededor de toda la dinámica del fútbol, de toda la competición tan formal como la que vamos a ser partícipes, existen otros elementos importantes de considerar y otros agentes, otros participantes, que lógicamente no los vamos a estar viendo en el televisor o en el estadio, pero que sí son fundamentales para la estructura como tal. Y entonces, saliendo de los 11 contra 11, tenemos al que imparte la justicia, diría uno, ¿verdad?, que se llama árbitro, y tendríamos a los dos asistentes. También tenemos un cuarto árbitro, que es el que se encarga de verificar algunos aspectos como el comportamiento del técnico, sus asistentes, a la banca de cada uno de los equipos. Y por otro lado tenemos también a lo que mencionaba, tenemos a un comisionado o a una persona que en inglés se le llama el FIFA Match Director, ¿verdad? Que sería como el comisionado, es aquella persona que se encarga de verificar que todo el funcionamiento es el óptimo. ¿A qué me refiero con esto? Él no puede controlar lo que pasa en cancha, para eso está el árbitro, pero sí puede ser la persona que escuche a algún asistente, algún vocero de cada uno de los equipos para verificar que el tema conductual, que el tema de los camerinos se encuentre bien, que la llegada de los equipos haya sido con buen suceso, verificar cosas, incluso si estaba prohibido poner en cancha más de una hielera, ese tipo de cosas. Sí, muy importante eso, Ale, porque efectivamente, digamos, en una competencia como esta que es el Mundial de Clubes, está la organización que hay, que lo hablábamos en episodios anteriores, que hay un responsable como para cada cosa. Efectivamente, en este caso las selecciones han tenido que designar un delegado oficial, que es como el vocero de esa selección frente a la FIFA y a la competición, y hay una serie de congresillos o de reuniones previas al partido y obviamente previas al Mundial,
en donde se genera toda una capacitación y en donde se vuelven a repasar las reglas que rigen para ese partido, que tiene que ver, como bien lo decías ahora, por ejemplo, a qué hora llega el equipo, por cuál puerta ingresa, cuánto tiempo dispone para el calentamiento, qué pasa con indumentaria, qué pasa con el momento de salir los equipos. O sea, un montón de logística que hay, como bien decías, en donde hay una persona responsable, no solo la organización, en este caso, digamos, la FIFA y el match officer, que se llama, sino de cómo esta selección tiene que poner a disposición de la organización esto, y esa persona tiene un rol, ¿verdad, Rodri? Ahí tal vez podemos introducir el tema de que todos estos actores, ¿verdad? Y ahorita lo podemos deslindar, están sujetos a un montón de reglas que vos bien sabes cuáles son. Entonces, tal vez para los que nos oyen y nos ven, contanos, ¿qué puede pasar, por ejemplo, con un delegado? ¿O qué pasa con el utilero? ¿O qué puede pasar, bueno, con el mismo coach que está más expuesto, ¿verdad? Porque la cámara está detrás, está con él y toda esta historia, pero hay muchísimas personas que están sujetas a un montón de reglas. Contanos cuáles son esas reglas. Sí, así es. Bueno, un gusto estar por acá otra vez, como dijo Alejandro y como dijiste vos también, pues hablando de estas cosas que tanto nos apasionan y tratando de poder ampliar un poco el lente con el que vemos usualmente los partidos de fútbol. Efectivamente, está dentro del terreno de juego, lo que ustedes decían, normalmente nos centramos nuestra atención únicamente en los jugadores y el cuarteto arbitral. Pero por supuesto que están las dos bancas que van a estar pues, ocupadas por jugadores de relevo, pero también por algunos otros miembros o ocupantes, ¿verdad? de esta delegación de cada uno de las selecciones, desde médico, utilero, asistentes, bueno, el mismo entrenador, lógicamente, terapeutas, etcétera. Y todas las personas que estén dentro de la cancha, dentro del terreno de juego, cuando se vaya a disputar el encuentro, están sujetas a las reglas que establece la FIFA para, de alguna manera, supervisar o tener el control sobre lo que se da dentro de este terreno de juego. En los podcasts anteriores hablábamos del reglamento de la Copa Mundial como tal, pero no estamos hablando únicamente del cumplimiento de ese reglamento o de lo dispuesto en ese reglamento, sino que también se tienen que cumplir con lo que disponen, por ejemplo, el reglamento disciplinario de la FIFA, el código de ética, cualquier otra disposición que establezca forma de comportarse de las personas que integran una delegación, en este caso, dentro de los encuentros, dentro del terreno de juego y también dentro del torneo como tal, porque, como lo decíamos en episodios anteriores, hay reglas. Desde el momento en el que la delegación ingresa al recinto oficial, al hotel oficial en este caso, tiene que sujetarse al cumplimiento de todas esas reglas. Aterrizando con la pregunta, Jorge, bueno, ¿qué pasa si se incumple con alguna de esas normas o con alguna de esas reglas? Evidentemente, esa persona que incumpla, esa selección que incumpla, va a estar sujeta al establecimiento de una sanción, que podría ser una multa nada más, o podría ir más allá y establecer una sanción de partidos. Es decir, que la persona no pueda estar en el terreno de juego en partidos siguientes. Sí, es muy, muy importante eso que estás diciendo, Rodri, porque efectivamente, y aquí lo complemento con lo que dijo Alejandro, el cuarto árbitro, a veces lo hemos escuchado en transmisiones que dicen que es el secretario arbitral. Es secretario arbitral porque efectivamente él es el que dispone, ¿verdad?, de las herramientas y también de una visión de juego un poco distinta para poder tomar ciertas notas y ciertas cosas para la hora de que el árbitro principal va a plantear su informe. ¿Por qué? Porque en ese informe
no solo está la conducta de los jugadores en cancha, sino los de los suplentes, ¿verdad? O del cuerpo técnico. Y eso inmediatamente activaría el código disciplinario y tal vez la infracción a una regla o alguna conducta que no se vio en cancha, pero el secretario arbitral lo vio. Y obviamente pues ahora con el VAR eso recibe todavía aún más apoyo. Importante, y el papel de este comisario, bueno, este comisario o el match officer es la autoridad máxima administrativa en la cancha, en el partido, digamos. Y entonces todo lo que él también pueda reportar con relación al comportamiento de aficionados. Vean lo que ha pasado, digamos, en CONCACAF, que es muy famoso lo que sucede en México, cuando el portero va a sacar. O sea, eso quien lo reporta ni siquiera es el árbitro. Es el comisario del partido y inmediatamente genera la activación de una sanción disciplinaria. Y aquí voy más allá. Estas sanciones que tienen que ver, o este comportamiento que está asociado a las reglas que establece el código disciplinario o el código de ética de la FIFA, tiene relevancia desde el punto de vista de que una sanción de esta naturaleza inhibe o puede llegar a inhibir o limitar la participación inclusive hasta de un dirigente en una competencia oficial de la FIFA futuro. O sea, es para que vean la implicación que tiene. Y si ya fue sancionado por la FIFA, o sea, no es que necesariamente va a venir y va a poder hacerse de la vista gorda en la federación local. O sea, porque pueden haber hasta consecuencias para la asociación o para la confederación a la cual pertenece esa asociación si deja de ver eso. Y aquí Rodrigo en esto nos puede apoyar. O sea, es el mismo precepto legal o el mismo principio jurídico que inspira por qué un jugador, aunque pase de un equipo a otro o pase a otra latitud, por qué sigue acarreando su sanción, ¿verdad? Y tal vez puedes explicar un poco eso. ¿Qué pasa cuando se transfiere un jugador? ¿Por qué es que se le pide a la otra federación, ¿verdad? Además del tema del pase, tiene que haber una referencia con relación a las sanciones que ha tenido. Tal vez podemos conversar un poco de eso. Ok, bueno, primero es importante recalcar lo que decíamos. No vamos a centrarnos o no vamos a limitarnos a que los jugadores en el terreno de juego son los únicos que pueden ser sancionados o que pueden ser expulsados o que les puede generar algún tipo de sanción posterior por un comportamiento inadecuado. También los miembros del cuerpo técnico y también dirigentes por su comportamiento durante todo el torneo. Entonces, hay que quitarse esa idea de la cabeza de que yo soy dirigente, a mí no me puede pasar nada. No, sí, también puede ser sancionado, también puede ser acreedor de una consecuencia de este tipo. Y haciendo la unión con lo que decía Jorge, en realidad efectivamente la FIFA lo que establece o lo que pretende evidentemente es que cualquier sanción que se da en la disputa de cualquier campeonato tiene que ser cumplida. Entonces vamos desde lo local hasta lo internacional. Si nosotros, por ejemplo, centrémonos en nuestro campeonato local, si en Costa Rica un jugador es expulsado del último partido del campeonato y se le establece una sanción de 2 partidos, por ejemplo, y resulta que ese jugador es traspasado para jugar en la siguiente temporada en un campeonato en el extranjero, entonces, como decía Jorge, cuando el club del extranjero lo va a inscribir en su campeonato local, tiene que pedir lo que se llama el pase internacional, o popularmente se conoce así. Y en esa información que se traslada de la Federación Costarricense de Fútbol a esa otra federación, también se va a trasladar si el jugador tiene sanciones por cumplir, tiene algún tipo de suspensión por cumplir, porque de ser así, tendría que cumplirla una vez que inicie ese nuevo campeonato. Lo que se busca es eso, que no se dejen de cumplir las sanciones. Igualmente en los torneos internacionales o incluso no solo en el torneo que se está disputando en la Copa Mundial, sino que si quedan pendientes sanciones por cumplir de jugadores, ya sea por la participación en las fases previas de esta eliminatoria, como le conocemos popularmente, o bien ya en el campeonato, tiene que cumplirse posteriormente. De hecho, tenemos el ejemplo muy, muy vivo de Manfred Ugalde, que en el último partido de nuestra eliminatoria es expulsado
fue una sanción de 4 partidos, si la memoria no me falla, y ahora justamente estamos con esa disyuntiva de si se está pudiendo aplicar el cumplimiento de esa sanción en los partidos amistosos, en los primeros 2 que se jugaron, que se disputaron. Hubo una comunicación de FIFA que no se estaban pudiendo contabilizar. Por esa razón es que vemos al jugador entonces disputando estos partidos, el partido anterior contra Colombia y probablemente disputará contra Inglaterra, y tendrá que cumplir con esa sanción posteriormente. No es que la sanción se extingue o se extermina, sino que tiene que cumplirla posteriormente. Sí, no se dedica solamente a sancionar dentro de la competición pura del momento, ¿verdad? Es importante determinar que FIFA ha considerado que la calificación de los actos de determinado agente del fútbol debe trascender un poco más allá. Y aquí es donde se me ocurre el concepto del fair play, que en mucho se origina en FIFA, ¿verdad? Que al principio todo lo conocíamos como la conducta deportiva adecuada en cancha, ¿verdad? Pero para los que seguimos el deporte y específicamente el fútbol, nos hemos dado cuenta que con todas estas reglas que bien indica Rodrigo, el fair play se ha convertido en un esquema o en un concepto amplísimo que involucra todo lo que decía Rodri y de alguna manera usted, Jorge. El fair play financiero, el fair play dedicado a las reglas que deben seguir los entrenadores, su comportamiento. Lógicamente, la conducta de aquellos que juegan los 11 contra 11. Pero el fair play involucra a todas estas personas que venimos diciendo desde hace ya minutos, y que necesariamente hay que entender que dicho concepto, fair play, lo que pretende es una cultura, ¿verdad?, para que se entienda a futuro que FIFA no acepta un comportamiento del aficionado que te grita, con el ejemplo con CACAF que dabas, que esa sanción que tuvo uno por allá que mordió a un determinado jugador, ¿verdad? Que no lo llamaron para el Mundial. Que no lo llamaron para el Mundial y que definitivamente tuvo que cumplir sanción, que es otro de los ejemplos que podríamos ver un poquito más mundialmente conocidos. Cuando a esta persona lo contrata un muy buen club, él no puede competir inmediatamente, y si no me equivoco, él solo podía competir, creo que como en el torneo de Copa o alguna cosa así. Yo lo que entiendo de esto es que al jugador le quedó una gran lección, al equipo le quedó una gran lección porque se fue un líder en aquel momento en la competición de FIFA, ¿verdad? Sí, es un tema que se las trae porque al final de cuentas nos exige una formación integral de todo el ecosistema del fútbol. Es decir, el dirigente como tal tiene que tener su formación y sus valores, los entrenadores, los jugadores. O sea, es un sistema que está totalmente también integrado, de manera que no queda impune una cosa que hice en una latitud si me desplazo a otra, ¿verdad? Y aplica para todos. Y lo mismo en el comportamiento de los aficionados, y por eso las confederaciones también han implementado, y bueno, Costa Rica eso lo tiene ya en su normativa interna, todo el tema del protocolo contra el racismo y la discriminación, ¿verdad? Es algo que a nivel mundial se pone, inclusive aquí los equipos en los clubes profesionales tienen que presentar un protocolo, y hay toda una capacitación para un agente de cada equipo con relación a ese protocolo, además de lo que ya sabe el comisario y el cuerpo arbitral. Es decir, son reglas que se van a seguir iguales en Costa Rica como en otros países cuando suceden este tipo de hechos. Y al final de cuentas, ahí ¿quién se está regulando? Esa es la afición. O sea, ¿verdad? Ni siquiera son los jugadores. Muy interesante, y retomo aquí, y tal vez con eso podemos ir cerrando, para más o menos que ustedes puedan ver cómo es la dinámica de esto de este comisario o este oficial de partido. ¿Recuerdan en la eliminatoria que jugamos en la nieve? Costa Rica, que jugó en la nieve. Claro, bueno, cómo no recordarlo. Es verdad, eso fue algo tremendo, y fue muy lindo recordar cuando estuvimos en el estadio y recibimos a los estadounidenses, ¿verdad? Cómo fue aquella cantada del himno dándole espalda. Bueno,
lo que tal vez no trascendió, y pues yo tuve la oportunidad de conocer a la persona que había estado como oficial, como delegado de ese partido. Costa Rica efectivamente plantea su queja contra las condiciones en las que se jugó al oficial de partido, que era como correspondía, y aquí ya estamos vinculando el derecho y vean cómo el sistema de ahí efectivamente tiene sus mecanismos, y se planteó el reclamo dentro de las 2 horas, bueno, ahora se dicen 2 horas, no recuerdo en ese momento cuánto era, pero probablemente es un tiempo que no va a cambiar mucho, de finalizado el partido, en donde usted tiene el derecho de, a través de su delegado, ¿verdad?, del partido, de hacer su reclamo por escrito, lo presenta al comisario, y el comisario va a, dependiendo de qué se trate, a trasladarlo al órgano competente. En este caso sería el de competición o sería el disciplinario. Costa Rica lo hizo, en aquel momento obviamente se lo rechazaron y ya todos sabemos el desenlace, pero ese es un caso muy pragmático y muy cercano, en donde ese sistema se activa. Aquí igual en Costa Rica a veces ha existido algunos cuestionamientos con relación a los reportes de los comisarios, especialmente cuando se sancionan estadios o se sancionan algún otro tipo de conducta, ¿verdad? Y se multan a los equipos, porque es a partir de ese reporte que se hace del comisario donde se genera, y el club tiene derecho a impugnar, digamos, o a recurrir ese informe del comisario. Entonces, muy interesante también eso. Sí, me parece importante como para terminar de cerrar esa idea, y es que efectivamente tenemos que entender, y obviamente las selecciones que participan en un torneo como este lo entienden y tienen que generar una preparación, porque a los jugadores no solo hay que capacitarlos desde el punto de vista de la práctica del deporte como tal, sino que definitivamente hay que capacitarlos con una inducción, por ejemplo, con las reglas del juego. Recordemos que las reglas del juego también pueden cambiar. De hecho, ahorita podemos hacer mención de un par de reglas que IFAB está poniendo en el tapete para este campeonato mundial. Entonces, ¿qué Te voy a interrumpir un toque, Rodri, al propio. Explícanos qué es la IFAB, o sea, propiamente, para que los que nos escuchan y nos ven sepan qué es la IFAB, porque nosotros sí sabemos porque estamos en el medio y es un término muy común, pero explica un poquito qué es la IFAB. Cuando nosotros hablamos popularmente de las reglas del fútbol, decimos las reglas de la FIFA. Y sí, efectivamente, son las reglas que adopta la FIFA para la disputa del deporte, en este caso del fútbol. Pero la IFAB es esa dependencia que establece esas reglas. Es ese órgano que tiene como competencia crear o modificar las reglas del juego. Entonces, sí, efectivamente, le conocemos IFAB porque son las iniciales. Exactamente. Y es algo meramente técnico, ¿verdad? Estábamos hablando el otro día en otro de los podcasts que es un órgano total y completamente técnico, ¿verdad? Sí. Y que recibe información obviamente a partir de las competiciones y de las exigencias que van presentándose, ¿verdad? Por eso a veces vemos que puede ser que recomienden, y lo hablamos la otra vez, va a haber que jugar en una cancha más grande y no necesariamente más larga, tal vez puede ser más ancha, ¿verdad? Y los tiempos. Sí, siempre está sujeta a tratar de cambiar o modificar las reglas del juego, justamente en pos de beneficiar o de mejorar el deporte como tal. Por ejemplo, una situación con la que hemos luchado durante muchos años es por tratar de hacer más dinámico el deporte y por tratar de generar un tiempo efectivo mayor en cada uno de los partidos. Bueno, justamente las últimas reglas que se han también modificado con tema de los conteos para los saques de puerta, para reanudaciones con saques de banda y estas cosas, lo que buscan justamente es tratar de dinamizar un poco el deporte. Entonces, simplemente para volver a aterrizar con la idea, efectivamente, creo que las selecciones hoy en día han entendido, y los clubes también han entendido, que hasta en esto hay que tomar muchas precauciones porque no se puede dar ningún tipo de ventaja. Yo no puedo, por ejemplo, como jugador, exponerme a una amonestación o a una tarjeta roja porque desconocía una regla. Y obviamente mi federación tiene que garantizarse que mis jugadores efectivamente
tengan ese conocimiento para que no incurran en faltas que eventualmente pueda generar una sanción, en el mejor de los casos solamente económica, sino que también una sanción de suspensión para que ese jugador que puede ser importante para mi equipo, pues se pierda partidos por una ignorancia de este tipo. Sí, bueno, ahí vamos a dejar picando de una vez el tema para otro episodio, y es la incidencia de esas multas, ¿verdad? Y esas sanciones económicas versus los premios que voy recibiendo, ¿verdad? Porque el mismo que paga cobra ahí. Así es. Entonces eso es muy interesante. Bueno, como les decíamos al principio, estos episodios se nos van muy rápido. Son temas que además de que nos apasionan, sabemos que generan cualquier cantidad de comentarios. Nosotros nos damos a la tarea de aquí poner en la mesa los temas más relevantes sin que por ello pretendamos agotar ninguno. Les agradecemos su audiencia. Los invitamos a seguir escuchando este podcast y otros tan interesantes en temas jurídicos que tiene la Universidad Escuela Libre de Derecho. Muchas gracias. El fútbol mueve emociones. El derecho garantiza las reglas. Gracias por acompañarnos en esta temporada especial mundialista de Ayer y Hoy en La Libre. Damos el pitazo final el día de hoy. Los esperamos en nuestro próximo episodio para seguir explorando el marco jurídico, institucional y deportivo que rodea la Copa Mundial de la FIFA 2026. ¡Hasta la próxima!